Seguimos adelante aquí en Entre Líneas. Ustedes saben que desde abril se pusieron otra vez públicamente sobre el tapete denuncias de violaciones a los derechos humanos en el ámbito del CIRPA, básicamente en la Colonia Berro, en el hogar SER de la Colonia Berro. Denuncias que han llegado ya a la justicia, pero que también han tocado los escritorios del Parlamento Nacional. A propósito de lo cual nos va a informar Daniel Rodríguez, nos va a hacer una puesta a punto, Daniel nos prometía, es una puesta a punto de cómo se ha venido procesando esta denuncia a nivel del Parlamento. Exactamente, Alfredo, porque hubo dos instancias en la Comisión Especial de Población y Desarrollo de Diputados. En la primera estuvo el Instituto de Derechos Humanos, estableciendo preocupaciones, denuncias, cuestiones que se han constatado en diferentes visitas. Y por otro lado también estuvo en la misma comisión el INAU, el MIDES y también la dirección del CIRPA justamente respondiendo a algunos de estos temas. Concretamente, ¿qué fue lo que puso el instituto sobre la mesa en el hogar SER básicamente, según dijo Mirta Yancy, integrante del instituto? Bueno, casos de hacinamiento y denuncias y constataciones de malos tratos. Después, el viernes pasado en Brecha, la propia Yancy habló sobre el hogar SER, dijo que no hay hacinamiento, pero sí una situación de violencia institucional que es palpable. Es decir, estamos hablando de un caso y de casos, ¿verdad?, donde bueno, se van generando elementos nuevos, es muy complejo entenderlos a veces, la justicia interviene, pero a veces con sus tiempos, no permiten todavía desentrañar algunos hechos que han ocurrido ahí. Lo cierto es que hay información, alguna reservada que no se pudo conocer, sobre estos casos de denuncias en el ámbito del SER, y sobre ese caso, bueno, se sigue trabajando en el Parlamento y se va a seguir trabajando seguramente después de la interna. El instituto hizo, más allá de estos comentarios públicos que se conocieron a través de nuestros colegas de Brecha la semana pasada, varias precisiones a nivel parlamentario, ¿no? Exactamente. Bueno, a ver, en los casos de denuncias, de agresiones, se han dado hace mucho tiempo, Sí, a veces surgen por la prensa. A veces es muy difícil probarlo, incluso desde el instituto se decía en la comisión, bueno, es muy difícil cuando uno llega varios días después comprobar un maltrato. Pero hubo un caso que se estableció en la comisión donde, como hay una historia clínica, ahí se entiende que hay otros elementos. Se trata del caso de un joven que, según otros internos del SER, que también denunciaron ser agredidos, fue reventado y llevado a otro hogar. Cuando en otra visita, en esos días, se fue a un hogar y se vio un joven que estaba vendado, se informó que era porque había sufrido un accidente jugando al fútbol, que tenía un corte y una infección y que debía ser tratado por eso. Bueno, la investigación del instituto concluyó de que en realidad, bueno, se trataba del mismo joven y que justamente la atención que debió ser, que tuvo que ser dada en el Hospital Pasteur a este joven, no fue por un problema deportivo, sino que fue justamente por un tema de agresión. Entonces, bueno, ahí hay un tema donde se entiende que como hay una historia médica, bueno, es más fácil de poder seguir adelante. Este caso fue denunciado ante la justicia por el propio CIRPA, porque justamente el CIRPA informó sobre qué tipo de denuncias se está sustanciando y cuáles han ido a la justicia. Por ejemplo, se habla de 61 denuncias desde que comenzó el sistema a trabajar. En algunos casos, bueno, no pasó de la investigación interna, en algunos casos hubo sumarios a funcionarios y se llevó a la justicia. Se llegó incluso a tener un caso de un procedimiento con prisión, una denuncia archivada, uno sin prisión, y hay en trámite otras denuncias a nivel judicial, entre ellas esta justamente que decíamos del hogar SER. Pero además, y esto es nuevo, Alfredo, porque no surgió de la comisión, hubo también denuncias vinculadas a crimen organizado que hizo el propio CIRPA. ¿Denuncias sobre qué tipo? Bueno, para que se investiguen, por ejemplo, supuestas agresiones aparecidas en medios de prensa que se dieron en hogares del CIRPA, el caso de un exfuncionario que se dice sigue ingresando a un hogar, y no debería, y también la muerte de un ex interno que se atribuye a un ajuste de cuentas fuera justamente del ámbito del CIRPA. Eso fue denunciado a crimen organizado. Esto es un elemento nuevo que se agrega a todas las denuncias que hemos venido manejando. Claro, a esto además hay que agregar, Daniel, que muchos padres no quieren hacer la denuncia correspondiente porque después temen que sus hijos sean castigados dentro del CIRPA por haber hecho sus progenitores estas denuncias. De todas maneras, ya ha habido respuestas a estos planteos, respuestas que vinieron por parte del MIDES, por parte del INAU y por parte, obviamente, del propio CIRPA, ¿no? Exactamente. Lo que tú decías de los padres fue manifestado hasta por carta del propio Instituto de Derechos Humanos de que no se van a hacer más denuncias. Bueno, por ejemplo, ¿qué surge de la comisión? Felipe Michelini, diputado del Frente Amplio, pidió que se desglosaran esas 61 denuncias originales para ver si se trata de nombres que se repiten a nivel de los funcionarios, ¿verdad? Claro. Que generalmente son los acusados por los malos tratos. Bueno, la comisión no tuvo reunión en su última sesión de la semana pasada y va a tomarse este tema recién después de las elecciones internas. Además de, bueno, seguir investigando esto, se van a hacer recorridas por los propios hogares de la Colonia Berro
en particular los que están mencionados en estas denuncias, para tener más detalles. Pero además, por ejemplo, el diputado Abdala del Partido Nacional está investigando porque también tiene elementos como para determinar, él dice que hay que determinar si hubo nombramientos dentro de la propia dirección del Hogar Ser de funcionarios con antecedentes de maltrato. Claro, y hay un denominador común, Daniel, que de alguna manera uno puede suponer también genera este tipo de violencias, ¿no? Como es el famoso asunto del hacinamiento. Y veíamos, por ejemplo, casos donde hay celdas de 2x2, donde hay 6 internos. Claro. Por ejemplo, tomando ese caso, Guianse decía, en algunos casos, cuando las situaciones dentro de cada hogar se trabajan de mejor manera, eso puede ser un poco más tolerable. Claro. Pero pasa que en otros casos, bueno, el manejo de cada centro complica un poco la situación. Y ahí también es un tema que el Instituto marcó, cómo cada centro maneja diferentes criterios y, por ejemplo, en el Hogar Ariel, donde hay internos por rapiña y homicidios, tienen actividades de patio, por ejemplo, y en otros hogares no lo sacan. Otro caso que se citó, por ejemplo, es que en algunos lugares no se le da un lápiz o un cuaderno para estudio porque temen que sea un elemento para agredir o para generar un incendio. Es decir, todo cómo se maneja en cada centro la articulación de lo que es la medida de seguridad con elementos como el estudio, la recreación y el trabajo para justamente trabajar en los procesos de rehabilitación. El CIPA informó que hay un montón de medidas para tomar en cuanto al hacinamiento, que es habilitar nuevas plazas, que hay obras que se han demorado un poco, pero que van a estar prontas. Por ejemplo, el Regimiento 9, la ampliación del nuevo centro de Boulevard Artigas y General Flores, las obras previstas en Colonia Berro y en La Tablada. Claro. Aunque hay un dato que es importante, y el propio Juan Faropa del Instituto lo decía, si la justicia sigue manejando como el criterio normal y no la excepción la privación de libertad, bueno, obviamente hay un problema de fondo que no se puede solucionar si no se desarrollan medidas alternativas, porque recordemos que el Código de la Niñez y la Adolescencia lo que prevé como medida última es la privación de libertad. Claro. Siempre se busca que se busquen otras alternativas de rehabilitación. Y recordemos además que, y esto es un éxito de la gestión, se logró reducir casi que a cero la fuga, ¿no? Y eso también genera, en definitiva, el hacinamiento. Exactamente, se reduce las fugas, aumentó la pena mínima un año. Claro. Y un dato importante que decía Villaverde en el Parlamento, aumentó el número de primarios, llegando a ser 3/4 partes de los internos que ingresaron este año. Es decir, que no hay tanta reincidencia, pero sí más cantidad de nuevos internos en los hogares de menores infractores. En fin, un montón de apuntes, Alfredo, de un tema que es complicado. Las denuncias a veces hay que confirmarlas muy bien porque hay intereses. Obvio. Los funcionarios generalmente se defienden mucho y dicen que cuando alguien comete un error se lo separa del cargo, pero no hay un diálogo a veces tan fluido entre las partes. Y convengamos algo, ¿no? Cuando se habla de denuncias de maltrato en ámbitos como, por ejemplo, los centros de reclusión o las cárceles, y la opinión pública no aparece a veces con tanta dureza como en otros casos, ¿verdad? Porque estamos hablando de una población reclusa. Eso también es un dato de la realidad. Que hay que tenerlo en cuenta. Exactamente. Obviamente. Seguimos adelante con Nicolás Núñez ahora.